Generalmente en las épocas de calor, en las épocas de verano o en aquellos países tropicales donde se mantiene una humedad relativa ambiental bastante elevada, aparecen en la piel de niños y algunos adultos una erupción muy característica que denominamos miliaria sudamina, erupción por calor o erupción de verano. Vamos a conversar sobre las características clínicas para que ustedes sepan cómo diferenciarla de otras enfermedades, cuándo sospecharla en nuestros niños, cómo podemos evitarla y cómo también podemos tratarla. En De Piel a Piel con Miriam Raquel. Comenzaré por decirles que es una patología o unas características de piel muy frecuentes en niños, sobre todo en lactantes menores, me refiero a aquellos entre 3 y 4 meses de edad. Pero también puede aparecer en los recién nacidos, sobre todo aquellos que están expuestos al calor en las unidades de cuidados intensivos o están recibiendo calor por lámparas de calor radiante en los retenes o están sometidos a fototerapia, o lo vemos con mucha frecuencia en aquellas madres, sobre todo en las épocas de invierno, que forran a aquellos bebés y les ponen demasiada ropita o incluso utilizan algunos tejidos muy sintéticos o oclusivos. También lo vemos en el área del pañal cuando utilizan, además del pañal desechable, pueden utilizar algunos pañales de tela y encima de eso colocan algún plástico. En la época de verano también vemos como algunas mamás con los bebés pequeñitos recién nacidos les da miedo o se refieren, sobre todo en los países latinoamericanos, que le va a dar frío y llaman ustedes en la mollera, a lo que se refiere a la fontanela, que creen que por allí se va a introducir el frío, cosa que ya saben que no es, y les colocan gorritos en unas zonas donde las temperaturas son elevadas y sobre todo, como les decía inicialmente, hay mucha humedad. También se puede ver en aquellos pacientes adultos mayores encamados que sobre todo utilizan colchones plásticos o en aquellos niños donde utilizan algunas sábanas, algunos materiales sintéticos para evitar que orinen o la orina del niño dañe los colchones. Entonces, ¿qué es lo que se sucede? Como vemos en la gráfica, existe o aparece una obstrucción a nivel del conducto excretor de la glándula sudorípara, pero de las glándulas sudoríparas ecrinas, porque también tenemos otras que llamamos apocrinas, que no es el tema de hoy. Entonces, de las glándulas sudoríparas ecrinas, tenemos aproximadamente 2 a 5 millones de glándulas en todo el cuerpo, van a estar presentes en todas partes, incluyendo las palmas y las plantas, que es donde se presentan con mayor o en mayor cantidad. Se calcula aproximadamente entre 150 y unas 340 glándulas de este tipo del sudor ecrinas por centímetro cuadrado. Y es importante que ustedes sepan que donde más están es en palmas y en plantas y están en mayor cantidad a nivel de la cabeza, y a medida que vamos bajando a nivel del tronco, vamos bajando a las extremidades, pues en ese orden van a ir decreciendo. También es importante que sepan que hay alguna diferencia entre los hombres y las mujeres. Y además de esto, quiero que sepan que el problema radica, y de allí las características, porque conocemos que existe la miliaria o sudamina, miliaria cristalina, la miliaria un poquitito más profunda y que se ve como un poquito más roja, que es la que denominamos miliaria rubra o miliaria del verano propiamente dicho, y una miliaria que se denomina profunda. ¿Por qué? Porque así como ustedes ven en la imagen, la glándula llega desde la parte de abajo, la parte más profunda a nivel dermoepidérmico, y llega hasta arriba donde se excreta el contenido a través de ese poro. Por allí sale el sudor. Entonces, hablamos de miliaria cristalina cuando la obstrucción o el taponamiento es superior
El taponamiento es superior y entonces se crea una microvesícula que nosotros la vamos a ver en la piel como gotitas de rocío y es muy frecuente en los niños entre 3 4 meses, pero también tenemos descrito y se encuentra en la literatura, que se las coloco allí abajo, de descripciones de miliaria en recién nacidos, ya al nacer, es decir, miliaria congénita, nacieron ya con la erupción por calor. Y por supuesto que hay que hacer diagnóstico diferencial con muchas otras enfermedades que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando ese taponamiento es superior, hablamos de la miliaria cristalina. Pero también tenemos un taponamiento que puede ser, entonces, que se ocluye ese conducto excretor, pero en la porción más inferior, es decir, en la parte dentro de la epidermis, el conducto dentro de la epidermis, y se forma una vesícula alrededor de ese conducto excretor. Y hablamos de la miliaria rubra. Entonces vemos a lo mejor esa erupción y la vemos enrojecida la piel. Y esta tiende a picar mucho más y se ve en niños de un poquito de mayor edad. A medida que los niños van aumentando en edad, esa tendencia a provocar esa erupción por calor va disminuyendo también. Y por otro lado tenemos la miliaria profunda, que es más adentro, como les decía, cuando ya esa obstrucción de la glándula ecrina, sudoriparacrina, está más profunda, prácticamente cerca de la unión dermoepidérmica. En ocasiones, porque ustedes saben que la piel está colonizada por el estafilococo y el estreptococo, que habita generalmente con nosotros sin producir daño. Pero cuando tenemos alguna erupción, en este caso una erupción por calor, pues podemos presentar infección de esta glándula y aparecer lesiones con pústulas, pequeñas micropústulas, que es lo que nosotros denominamos entonces miliaria pustulosa. Y esta miliaria pustulosa, también conocida por algunos autores como periporitis, es un cuadro mucho más vesicular, hay micropústulas y pueden aparecer, sobre todo como les decía, es más de niños un poquito mayores, de niñitos un poquito lactantes si se quiere, y tiende a aparecer en el dorso de la nariz, en la cara, puede aparecer en la frente. Puede aparecer también en el tronco. Yo los casos que he tenido han sido más con aparición facial y con aparición a nivel del tronco y extremidades superiores. Y generalmente se sucede también en aquellos pacientes que tienden a tener alguna patología dermatológica de base, como son los eczemas o como es la dermatitis atópica. Y puede incluso por lesiones de rascado ser invadida la piel por el estafilococo o el estreptococo, sobre todo en las áreas de flexión. También hay una miliaria, esa miliaria que ya no es ecrina, sino la miliaria apocrina, que es de otro tipo de glándulas de sudor, que les comentaba inicialmente, que no íbamos a hablar de ellas, pero les quiero mencionar que existe una que se denomina enfermedad de Fox-Fordyce, y que es casi exclusivamente de las mujeres, y entonces aparecen como unas microvesículas, acuérdense que son como transparentes, como gotitas de rocío pequeñitas, y son muy pruriginosas y tienden a aparecer en las axilas y en el área de la ingle, en el área del periné, y pueden también aparecer por estímulos, digamos, no térmicos en este caso, porque estamos hablando de otro tipo de glándulas que serían las glándulas apocrinas, que no están distribuidas en todo el cuerpo, que cuando nos estamos formando en el vientre materno sí que las tenemos, pero a medida que el niño va madurando para nacer, pues se pierden y solamente quedan después en las zonas que denominamos erógenas y comienzan su actividad bajo influencia hormonal cuando nos acercamos a la adolescencia o con ocasión del despertar de la adolescencia. En relación al diagnóstico diferencial, pues son muchos y dependiendo de las distintas edades en que se presente, pues debemos ser más o menos acuciosos para descartar otras entidades. Si son recién nacidos, pues hay que descartar cualquier infección con la que los niños hayan podido nacer, incluyendo las infecciones por virus herpes, pero también las infecciones por cándida. Eso es muy importante en los recién nacidos y otro tipo de eritrodermias.
e incluso en los niños recién nacidos otro tipo de infecciones herpes como la varicela. Y a medida que van avanzando en edad, pues también hay que descartar el eritema tóxico neonatorum, la pustulosis cefálica y muchas más. Pero a medida que vamos aumentando en edad, también incluso con la sarna, con las enfermedades infecciosas por otros agentes, no solamente por los estafilococos y los estreptos, como les decía también, enfermedades infecciosas virales como el herpes. ¿Qué puede causar la sudamina, erupción por calor, miliaria, sarpullido, también conocido por algunos? Pues ya les dije que era una inflamación de las glándulas sudoríparas ecrinas, las glándulas del sudor. Y también hablamos de que son millones en todo el cuerpo. En los recién nacidos, pues se debe más que todo a una inmadurez de esas glándulas, que a medida que vamos aumentando en edad, les dije que entonces iba siendo menos frecuente su aparición. Pero también los ambientes muy calurosos en aquellos países tropicales y también ambientes calurosos y ambientes húmedos, calientes y húmedos. O como aquí en España, que tenemos las 4 estaciones muy marcadas y que por lo menos en este momento estamos pasando por olas de calor, donde en algunas comunidades, en algunas regiones, se ha llegado a alcanzar temperaturas hasta de 44 grados centígrados. Eso es bastante calor. Y por supuesto también hablábamos de la protección con ropa, excesiva con ropa, el uso de materiales sintéticos, que lo dijimos inicialmente, el uso de plásticos que colocamos en el área del pañal o muchas veces para proteger las zonas, los colchones o el sitio donde nosotros acostamos a los bebés. Aquellos pacientes que tienen curas oclusivas, los pacientes que les colocan las escayolas, también conocidos como yeso, o que tienen algunas botas especiales, o que trabajan, sobre todo los trabajadores que están con una indumentaria específica, o incluso muchas personas que hacen deportes y tienen una actividad, o que tienen, sin necesidad de hacer deporte, una actividad física muy intensa, y aquellas personas que utilizan ropa muy apretada, muy ajustada, y ya les hablaba también de los distintos tipos de tejidos que pueden propiciar en mayor o menor grado la aparición de esta inflamación de la glándula sudorípara ecrina en algunos de sus niveles, pues o más superficial o más profunda. También cuando tenemos fiebre pudiéramos estar ante la presencia o presentar una erupción por calor. Y muchas veces también medicamentos. Algunos medicamentos pueden activar esa inervación adrenérgica y hace que aumente el trabajo de las glándulas sudoríparas. Recuerden que el sudor por sí mismo puede actuar como irritante primario. Y recuerden que tenemos la glándula y en la parte superior se forma, es como si tuviéramos un taponcito córneo que impide que salga el sudor, entonces vemos la microvesícula, pero cuando es un poquito más profunda, que hablamos de la miliaria rubra, vemos un halo rojo y entonces se forma una vesícula, se ensancha un poquito, se forma una vesícula alrededor del conducto y de ahí va a dar la patología. Y a medida que es más profundo, pues va a ser peor, y ya hablamos de cuando tenemos una infección secundaria, pero recuerden que no es algo, digamos, autolimitado, pasa por sí solo. Muchas veces no necesitamos tratamiento, dura apenas unas horas o unos días mientras dure la exposición o lo que lo está causando, pero en algunas oportunidades ese no sudar, esa anhidrosis puede provocar una dilatación mayor, y que no sudemos, no perdemos calor, el cuerpo pues padece esas consecuencias y el paciente puede incluso sentir mareo, malestar general, y eso debe ser visto y valorado por el médico tratante, llámese de adultos o llámese de niños. Entonces, se ha demostrado por estudios de
biopsias por anatomía patológica que existe un material que nosotros llamamos Paz positivo que forma ese tapón queratósico, ese tapón de queratina en lo que llamamos acrosiringio, que es esa estructura, esa parte de la glándula, y el estafilococo, que es uno de los gérmenes que está ahí implicado, pues conduce a que haya una producción mayor de sustancias que empeoran el proceso que allí se sucede. Entonces, ¿cuánto dura? Ya les dije que mientras estén los factores que lo están condicionando, pues va a durar. Pero cuando llegan los casos, que generalmente son muy sencillos, muy leves a la consulta, las madres me preguntan, doctora, ¿y el tratamiento? Y les digo, el tratamiento es aire acondicionado. Eso en dos palabras, un resumen. ¿Por qué? Porque en la medida en que enfriamos el ambiente, es decir, el manejo del ambiente, en la medida que nosotros enfriamos la temperatura y disminuimos esa humedad, ese calor, la piel va a mejorar. El paciente va a mejorar en la medida en que liberamos al niño. Los niños cuando son pequeñitos y en época de verano o en los países del trópico no necesitan sino el pañal. No tenemos por qué ponerle los calcetines o medias, no tenemos por qué usar calzado en un niño de menos de un año que todavía no da pasitos. Usted no tiene por qué colocarle un calzado porque lo que está haciendo es maltratando el pie de su bebé. Entonces, déjenlo rueda libre, déjenlo solamente con el pañalito, denle en su ducha, mantengan esos rociadores que los puede hacer usted misma en casa o comprar un envase para que usted rocíe con agüita de manera que refresque si es por demasiado calor, porque recuerden que estamos hablando de que es calor y humedad lo que lo propicia, y manténgalos en un ambiente bien ventilado. Resumo, ¿cómo lo vamos a tratar? Dije, vamos a evitar los desencadenantes. No los abrigue en exceso, dúchelos como debe ser. Yo recomiendo una sola vez al día con un sustituto del jabón para baño diario que denominamos Sindet, que pueden ver los vídeos sobre todo de dermatitis del área del pañal, cuidados generales de la piel, donde allí les hacemos las recomendaciones pertinentes y utilice ropa que le quede holgada. Mientras más caluroso el ambiente, pues libérelos de ese exceso de ropa. Cuando es en pleno verano, no los saquen en las horas de mayor radiancia. También tienen un vídeo sobre los daños ocasionados por la radiación solar y cómo evitar las quemaduras solares, que se los dejo aquí para que puedan sintonizarlos en este mismo canal. Evite las cremas hidratantes, esas cremas que son oclusivas, unas cremas muy oleosas, muy grasosas. Cambie con frecuencia, como debe ser, el pañal a su bebé. Revíselo cada 2 horas a ver si se ha hecho caca o se ha hecho pis, y sobre todo cuando lo coloque sepa colocarlo de manera que no quede muy apretado. Los niños no utilizan ropa apretada. Y dentro de la casa, por favor, procure tener un ambiente fresco. Recuerden también que hicimos un vídeo sobre los disruptores endocrinos y allí recomendábamos muchas cosas. Entre eso, usted tiene que ventilar su casa porque existen muchos productos y sobre todo con el calor, muchos plásticos, muchas pinturas, muchos productos que ayudan a que las cosas no se incendien, a que los muebles no se incendien, que son que evitan las llamas y que con estos calores infernales pues emiten vapores, incluso los mismos vinilos, el mismo suelo, las mismas pinturas, y que pueden perjudicar la salud. Entonces usted tiene que ventilar la casa. Y el aire acondicionado, pues lamentablemente aquí estamos en una situación, acuérdense que estamos en guerra, estamos en una situación de austeridad en relación a la luz y no se está permitiendo tener los aires acondicionados sino a determinadas temperaturas. Pero procure mantenerlo en fresco, hidrátelo, dele suficiente agua y, como les decía, procuren no exponerlos al calor excesivo.
Y si son los adultos, pues también tiene que tener cuidado. Use los ventiladores. El ventilador, si es un niño pequeño, a veces muchas mamás me preguntan, doctora, ¿y el ventilador no le hace daño porque le causa la tos, que produce un resfrío? No, usted ponga el ventilador de manera que ventile toda la zona, ventile toda la habitación y que no le pegue directamente en la cara al bebé ni en su cuerpo para que no lo vaya a enfriar de más. Existen algunos casos muy específicos donde lo rubro es muy rojo, es muy rubro, donde la periporitis, que ya estamos hablando de un proceso infeccioso, producido por los gérmenes que ya comentamos, y entonces necesita el médico tratante, llámese médico de cabecera, medicina general, el de familiar, el pediatra o el dermatólogo pediatra en mi caso, o dermatólogo general, colocar algunas cremas antiinflamatorias del tipo de los corticoides o utilizar algún antibiótico tomado, y si la picazón es demasiado, pues recuerde recortar, mantener siempre cortas las uñitas, las medidas generales que hemos aprendido todos con esta pandemia de COVID, que todavía no han terminado de quitarle el cliché, como les digo yo, y mandamos en ocasiones algunos antihistamínicos. Y en relación a los antihistamínicos, recuerden que también tienen un vídeo donde hablamos de urticaria y ahí les explico muy bien cuáles son los que deberíamos utilizar y las dosis recomendadas, porque en ocasiones utilizamos subdosis, es decir, dosis por debajo de lo que realmente se necesita y entonces el efecto no se produce. Espero que les sirva de ayuda y sobre todo en la prevención de aquellas erupciones que, si bien son pasajeras y son banales entre comillas, pudieran en algún momento repercutir de tal forma que amerite la consulta al médico. No me queda más que desearles un feliz día, mil bendiciones y que permanezcan con Dios. Chao.